Entonces ya vimos las características, la forma de resolver la ecuación de onda de una cuerda y ahora vamos a empezar a ver otro tipo de sistemas en donde también la ecuación de onda describe un fenómeno ondulatorio. Entonces, lo primero que vamos a ver son las ondas longitudinales. Bueno, las ondas longitudinales la vamos a pensar en un tubo de aire. Es decir, vamos a pensar en un tubo en donde hay aire. Bueno, cuando pasa una onda por un tubo, la propagación, ustedes saben, no necesariamente sea un tubo en cualquier sistema donde hay aire, la propagación se realiza en una dirección. Bueno, pero lo que sucede cuando pasa una onda de sonido por el aire es que las moléculas se mueven en la dirección que se propaga el sonido, es decir, hay un movimiento respecto a su posición de equilibrio y al pasar la onda lo que sucede es que ese movimiento de las moléculas produce un aumento y un aumento o una disminución de la presión con respecto a la presión atmosférica. Es decir, cuando no hay onda, hay una presión de equilibrio, que es la presión atmosférica, y a medida que pasa la onda se produce una compresión, es decir, hay zonas donde aumenta la presión y hay zonas donde disminuye la presión, es decir, una rarefacción, es decir, una disminución de la presión en ciertas zonas. Y ese movimiento de las moléculas se da en la misma dirección de propagación, por eso se llama longitudinal, porque está en la misma dirección de propagación. Bueno, acá lo que nos tenemos que preguntar es de dónde salen las propiedades elásticas del aire, es decir, porque para que se produzca una onda, cuando se deforma, como en este caso la posición de equilibrio, es decir, cuando hay moléculas que salen de la posición de equilibrio, tiene que haber una propiedad elástica, digamos, una fuerza que se oponga a a esa, a ese, a esa deformación, es decir, ese desplazamiento. Bueno, las propiedades elásticas, como ustedes vieron en termodinámica, de un gas se pueden calcular de forma fácil considerando como que el gas es ideal. Entonces lo que vamos a hacer es una consideración de que el aire es un gas ideal. Entonces, en el caso de un gas ideal, vamos a calcular por sus propiedades termodinámicas el módulo de elasticidad que se llama el módulo de volumen eh, del aire como un gas ideal. Bueno, entonces vamos a considerar que el aire tiene una cierta propiedad y esa propiedad la vamos a descomponer, esas propiedades las vamos a descomponer en un valor de equilibrio, que sería la densidad de equilibrio, más una densidad debido al desplazamiento. Es decir, debido a este desplazamiento, como ven ustedes, hay diferentes densidades a lo largo de diferentes puntos donde pasa la onda. Entonces esta sería la densidad debido al cambio del equilibrio con respecto al volumen lo mismo, es decir, hay un volumen inicial y hay un pequeño volumen debido al cambio al paso de la onda, y lo mismo con la presión. La presión, hay una presión de equilibrio que es la presión atmosférica y hay variaciones de presión que son muy pequeñas. Vale recordar que estas variaciones son realmente pequeñas con respecto a la presión atmosférica, son de algún pascal, mientras que la presión atmosférica son 10 a 5, ¿no? Son 10.000, por lo menos 10.000 pascales, o sea que hay una diferencia. Estas cantidades son realmente pequeñas. Y la variación de presión, es decir, la presión que, se, que, se, que surge debido al paso de la onda, la vamos a llamar presión acústica. Entonces, bueno, algunas definiciones, vamos a calcular el cambio de volumen en forma fraccional, es decir, el volumen que tiene cuando pasa la onda dividido el volumen inicial, y el cambio de densidad también fraccional, es decir, lo que cambia la densidad cuando pasa la onda dividido la densidad inicial, es decir, son dos cantidades adimensionales. Bien, entonces, bueno, estas magnitudes, la variación de densidad y de volumen
relativos son muy pequeñas, en general son 1000 veces más chicas que los valores de equilibrio. Y con respecto a la presión también, las presiones, por ejemplo, pueden llegar a ser las presiones más bajas, donde el oído puede detectar una onda, pueden ser 10 a la menos 5 pascales. Es decir, realmente son valores muy, muy bajos. Después voy a dar una clase con todos estos valores de acústica en sí. Acá voy a presentar la ecuación nomás. Bueno, entonces vamos a usar este hecho de que los cambios que se producen en las magnitudes son pequeños con respecto a los valores de equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando pasa una onda, el valor de la masa no se altera, es decir, la cantidad de masa que hay en el tubo es la misma. Entonces, ρ0 por B0 es igual a ρ por B, es decir, al ρ cuando está la onda y el B cuando está la onda. Entonces, poniendo las definiciones, ρ0 como 1 más el ρ cuando pasa la onda y el B0 lo mismo, podemos expresar el ρ por B como ρ0 B0, 1 más delta por 1 más S, que es el cambio de volumen y el cambio de densidad fraccionales. Entonces, de esta expresión igualando con esta, vemos que este producto de paréntesis tiene que ser igual a 1. Bueno, si hacemos el desarrollo de este paréntesis y despreciamos el término ρ por S, entonces, porque son dos magnitudes muy pequeñas, entonces cuando las multiplicamos es más pequeño todavía, entonces las despreciamos. Entonces me queda, de esta expresión, de este producto, nos queda ρ más S igual a 1. Perdón, 1 más ρ más S igual a 1. Entonces nos queda que S, es decir, el cambio fraccional, como tenemos acá la definición, el cambio fraccional en densidad, o eso se llama condensación, el cambio fraccional en la densidad es igual a menos el cambio de volumen fraccional. Es decir, lo que cambia son una magnitud igual a menos la otra. Esta es una aproximación que funciona muy bien y va a ser muy útil para considerar los cambios de densidad fraccionales y los cambios de volumen fraccionales. Bien, como mencionaba anteriormente, las propiedades elásticas de un gas se calculan a través de su módulo a través de su compresibilidad, es decir, cuánto nos cuesta comprimir un gas. Como ustedes saben, uno puede comprimir un gas, pero eso tiene un límite, digamos, no es que uno puede comprimirlo hasta reducirse su volumen arbitrariamente. A medida que uno comprime un gas, tiene que hacer cada vez más fuerza, tiene que aplicar cada vez más presión, como ustedes pueden verlo cuando quieren inflar la bicicleta. Entonces, esa propiedad que se llama el módulo de volumen está dada por menos, es que para tener una magnitud positiva, porque cuando hay un aumento de presión se produce una variación negativa en el volumen, es decir, se achica el volumen. Entonces nos queda como el diferencial P dividido el cambio fraccional, el diferencial fraccional de volumen. Esa es la definición, o sea que me queda menos el volumen por dP a dV. Esa es la definición del módulo de volumen. Bien, para poder calcular esto necesitamos una relación termodinámica entre estas variables, la presión y el volumen. Para el caso de un gas ideal, sabemos que hay una relación entre la presión, el volumen y la temperatura. El P por V igual a nRT famoso. Bueno, acá hay una cuestión histórica y bastante famosa, que es que el que primero trató de calcular estas magnitudes fue Newton. Y Newton, para hacer su cálculo, utilizó la aproximación de que el proceso era isotérmico, es decir, el paso de la onda no provocaba una variación en la temperatura del gas, lo cual es más que razonable. Si yo tuviera que hacer, haría la misma suposición, pero el valor que encontraban, bueno, esto se verifica porque a través de esta magnitud, que es lo que calcula es la elasticidad del gas, las propiedades elásticas, uno puede calcular la velocidad a partir de la onda, a partir de esa expresión. Y bueno, entonces cuando con esa suposición se hacía el cálculo de la velocidad de propagación de una onda de sonido, no concordaba el valor medido con
el valor teórico con esa suposición. Obviamente en la época de Newton no se veía no se podía medir tan fácilmente, o sea que esa suposición estuvo vigente muchos años, pero más adelante se vio que era esa diferencia entre los valores predichos teórico y experimental se subsanaba si se suponía que el proceso era diabático. Ya que en un proceso diabático lo que es constante no es P por V, sino que es P por V a la gamma, siendo gamma el coeficiente, el cociente de los calores específicos, el C sub V sobre C sub P sobre C sub V. O sea, el cociente de los valores específicos, que podría ser para un gas ideal 1,4, es ese producto el que se mantiene constante. La pregunta es cómo es que es un proceso adiabático en un tubo de aire o en el aire donde no hay ningún aislamiento como para que no haya intercambio de calor, sino que está todo sin ningún tipo de aislación. Bueno, acá la suposición de un proceso adiabático no viene porque el sistema está aislado térmicamente, sino porque el sistema, la velocidad con que se propaga la onda es muy rápido. Entonces no es que de los distintos elementos de la onda, entre los distintos elementos a medida que pasa la onda, no es que no hay intercambio de calor, sino que es tan rápido que no llega a haber un flujo de calor importante. O sea, la diabaticidad viene por lo rápido del proceso. Bien, entonces si aceptamos que es un proceso diabático, tenemos esta relación diferencial entre la presión y el volumen, porque ya que P por V a la gamma es igual a 0, hacemos el diferencial de esa expresión, P por V a la gamma es constante, entonces el diferencial de esa expresión es 0, y de ahí de esta expresión podemos despejar V menos V por dP a dV, y eso es lo que se llamamos el módulo de compresibilidad adiabática, el módulo de volumen adiabático, y eso es igual a gamma por P. Entonces este coeficiente gamma, que ya es adimensional, que para el aire es 1,4, es quien nos está diciendo cuál es la relación entre la presión y el volumen, es decir, la compresibilidad. Bueno, entonces las propiedades elásticas del gas están dadas por gamma por P, que es constante, y entonces, bueno, vemos que es dP a dV para el caso este. Bueno, dP es directamente lo que varía la presión, es la presión acústica, y esto pongo el volumen, lo paso dividiendo, entonces el dV es el volumen, el cambio de volumen, dividido el volumen inicial. Entonces, entonces nos queda que la presión, pasando esto para allá, es igual a, igual cambiado de signo, a el módulo de compresibilidad adiabática, es decir, gamma por P, por delta, que es el cambio fraccional de volumen o la condensación. Entonces, esta expresión es la que me relaciona los cambios de volumen, es decir, con el cambio de volumen, qué presión genera. O si yo aplico una presión, qué cambio de volumen voy a tener. Y eso depende de la presión que tenga, la presión atmosférica sería este caso, y el coeficiente gamma. Entonces, esta relación es muy importante. Bueno, también la puedo poner en términos del cambio de densidad, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la expresión que nos va a relacionar la elasticidad del paso de la onda. Entonces ahora vamos a hacer el modelo para llegar a la ecuación de onda. Entonces supongamos que tenemos el gas, donde tenemos un tubo uniforme. Ese tubo uniforme tiene sección unitaria, es decir, voy a considerar que la sección transversal es 1, y el espesor que yo voy a considerar es un espesor que delta X, es decir, que tengo el gas en este punto X y en el punto X más delta X. Y a medida que pase la onda, como es una onda longitudinal implica que hay un desplazamiento en la dirección de X, que voy a llamar eta, es decir, que los puntos que están en el punto X se desplazan una cantidad eta, y los puntos que están en X más delta X se desplazan en eta más delta eta. Entonces, estos son los desplazamientos, y entonces la deformación es esto.